el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que aleccionaste los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que, guiados por este mismo Espíritu, saboreemos las dulzuras del bien y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Bueno, yo soy el Padre Miguel Martínez, por si alguno tenga la gracia de no conocerme, ¿verdad? Entonces, hoy lastimosamente perderá el invicto y me va a tener que conocer. Así que yo espero que la exposición no sea aburrida. Voy a hacer todo mi mejor esfuerzo de siempre, porque yo soy históricamente siempre bastante aburrido, así que no sé por qué se les ocurrió ahora llamarme para poder hablar sobre el tema. Pero bueno, a la paciencia de ustedes les voy a premiar con la mejor exposición que pueda dar sobre este asunto. Actualmente, bueno, fui ordenado a sacerdote hace 10 años, siempre aquí en Ciudad del Este. Estoy viviendo en Hernandares ya hace 10 años desde mi ordenación. Pertenezco a la Comunidad Misionera de Jesús, un instituto de vida religiosa fundado en Paraguay, que actualmente tenemos presencia en 3 países y que está constituido por unas 65 miembros consagrados, que somos 5 sacerdotes, 25 hermanos, seminaristas entre ellos, y 35 hermanas. Bueno, eso es lo más interesante. Después hay otras iniciativas que fui haciendo y que seguramente algunos de ustedes conocen, como el sitio web Formación Católica, la revista Formación Católica, también todo el trabajo de pastoral de juventud que hicimos durante largos años aquí en Ciudad del Este, hasta la visita del Papa. Llevé a un montón de gente a la visita del Papa. Fue un tema dificilísimo, porque llevar gente desde el extremo este del país a Asunción, la verdad que fue una hazaña. Y estoy en pastoral de juvenil desde que soy chiquito, así que desde que soy jovencito, desde que entré a la iglesia, y realmente es un tema que me gusta, eh, me atrae mucho, ¿no? Me atrae mucho. Pero no es mi único campo. Tengo mi campo de estudio propiamente es la filosofía, y principalmente el tema de lo que se llama filosofía de la ciencia, que es un tema que parece ser que no es tan interesante, pero sí es muy interesante. Es muy interesante porque te permite escuchar testimonios como este. Les voy a leer lo que me dijo un muchacho que es ateo, según sus propias palabras, y que después de escuchar el debate que yo tuve con Ricardo Montañía, que seguramente algunos de ustedes vio a través de, no me acuerdo cómo se llamaba este canal, Unicanal parece que se llama, y entonces este muchacho me escribió el siguiente mensaje. No, omito el nombre, por supuesto, para guardar su identidad, pero me parece que este muchacho realmente entendió cuál es la cuestión. Ese debate, dicho sea de paso, quiero decirle a usted que fue un desastre. O sea, estoy muy descontento con ese debate, porque en realidad es mi primer debate televisivo. Y yo entré en ese debate como si fuese un profesor que entra a explicar con paciencia a su alumno que rebelde, que no entendió nomás la cuestión. Y yo no entré, o sea, entré con argumentos de profesor en vez de entrar con argumentos erísticos. O sea, en un debate uno en realidad habla al público, no habla al contendiente del debate. Pero por mi costumbre de pastor, yo entré, a ver, te voy a explicar el tema, ¿verdad? Y esa fue la actitud. Hasta que a la mitad me di cuenta y ya se me había ido el tiempo y no debatí propiamente. Entré como el profesor que entró a enseñar a Montañía.
Entonces, no tuvo tanta fuerza el debate que se publicó por Unicanal. Bueno, pero un muchacho me escribió lo siguiente. Me dice, es que el debate que se dio con el amigo Montanía se puede resumir en que, y quiero a partir de aquí empezar la explicación de este tema de fe y razón, cuáles son las relaciones entre fe y razón, ¿sí? Entonces él me dice, el debate con el amigo Montanía se puede resumir en que los ateos aplicamos el método científico a través de las leyes de la física que conocemos, aunque no las conocemos todas aún. Muy importante el tema. Nosotros no conocemos todas las leyes de la física. Conocemos 4 leyes que explican la materia: electromagnética, eh, gravitacional, nuclear fuerte, nuclear débil. Eso es en un modelo que se llama el modelo estándar, que hace 2 semanas quedó no refutado, pero sí quedó tambaleando a partir de las teorías de grafos de un hombre llamado Wolfram. Y entonces, claro, son modos de entender y de explicar el mundo según las leyes que conocemos, según las leyes que conocemos. Entonces, nosotros los ateos intentamos explicar el mundo utilizando el método científico a través de leyes de la física que conocemos, aunque no conocemos todas las leyes. La lógica de los creyentes, por su parte, la nuestra, es que lo que aún se está por descubrir para los científicos, para el creyente ya forma parte de un todo que él ya conoce todo. Y ese todo es el mundo creado y Dios. En cambio, para el científico todavía va a tardar mucho en descubrir y puede que tarde una eternidad en descubrirlo. Ese todo se llama Dios, dice este muchacho. La verdad es que no tendremos tiempo de descubrirlo. Y es cierto, no tendremos tiempo de descubrirlo. Si los hombres pudiéramos conocer, tener una teoría del todo que explique todo lo que existe, eso significa que nosotros hemos salido de la realidad y nos pusimos a mirar como un observador externo, como si fuese que nosotros salimos del universo y miramos desde afuera, y ahí podríamos entender todo. Pero eso es imposible, porque nosotros hacemos parte de la realidad, hacemos parte del universo. ¿Entienden? Entonces, el único modo que el pescado hable de que el agua es mojada en contraposición a lo seco es que un día el pescado salga afuera, pero el día en que sale afuera muere, porque es que salió fuera de su realidad, de su pecera, digamos. Nuestra pecera es el mundo creado, la realidad, lo que llamamos la realidad. La realidad no es lo que a veces en pastoral, no solamente juvenil, se suele hablar. ¿Cuál es la realidad juvenil? Les confieso que detesto esa expresión. Porque la realidad suele ser a veces las impresiones que cada uno tiene sobre la realidad, pero no es la realidad, ¿entienden? Entonces, no, acá en física la realidad es el mundo creado, ¿eh? El mundo creado. Y entonces, los científicos demoraríamos una eternidad en descubrir y puede ser que nunca descubramos eso. Y también es verdad que nuestra diferencia filosófica básica entre usted y yo, me dice, es que usted ya acepta las escrituras y yo las rechazo. Su punto es extremadamente válido y usted me abrió los ojos a aceptar y entender su pensamiento. No lo comparto, pero lo respeto profundamente. ¿Sabe usted? Yo estudié en colegios de padres y también de monjas en Brasil. Mis padres siendo extremadamente católicos, pero no por convicción ni lógica como usted, sino más bien por tradición. Y me pregunta, ¿cree usted que si Dios existe, me podría perdonar por humildemente utilizar el sentido común de lo que nuestra civilización ha descubierto hasta ahora? Pregunta, ¿no? Les cuento digamos, mi arma secreta. No es el primer ateo al que he acompañado en su camino de conversión. No es el primero. Pero los ateos tardan mucho, ¿eh? O sea, necesito tomar cafés así cada 2 meses durante años para poder hacer que una persona que no cree pase a creer. Porque no solamente, no es una cuestión de lógica. Y voy a procurar ayudarles a entender. No es una cuestión de lógica. Ah, sí, A más B es igual a C. No. La fe, aunque es razonable. Y hay motivos de credibilidad. Sin embargo, siempre tiene un aspecto oscuro, porque son cosas que se refieren a Dios. Si yo entendiera completamente lo que es Dios, sería yo Dios. ¿Entienden?
O sea, para que yo comprenda completamente algo, este algo tiene que ser comprensible para mi capacidad y tiene que ser menor que yo. ¿Entiendes? O sea, ningún recipiente recibe una cosa que sea mayor que ella. O sea, si yo tengo esta taza solo puede recibir algo que sea, que esté de acuerdo con su capacidad. Si la cosa supera en capacidad, la taza ya no la puede recibir. Nuestra inteligencia, el entendimiento humano, tiene una cierta capacidad. Dios supera esa capacidad. Si nosotros comprendiéramos lo de Dios, entonces ya no sería Dios, nosotros seríamos Dios. Bien, entonces, he ahí lo que se llaman los misterios, cosas que no son absurdas, los misterios no son absurdos, son razonables, pero superan nuestra capacidad de comprensión. Comprensión. No son absurdos, ¿entienden? O sea, un círculo cuadrado no es un misterio, es una estupidez. Un círculo cuadrado es una estupidez, ¿entienden? No, no es un misterio. ¿No? ¿Puede haber un círculo cuadrado? No, no puede haber un círculo cuadrado. ¿Sí? Es una contradicción en términos. Entonces, pero que Dios sea un solo Dios en tres personas es difícil de entender, es difícil de comprender, porque nosotros trabajamos en función de imágenes, pero no hay un solo teólogo, sino varios teólogos que muestran cómo eso sí puede ser razonable. Por ejemplo, San Agustín, entre ellos, y de Escuella, sobre todo Santo Tomás de Aquino, con la doctrina de las procesiones divinas y de las tres personas y un solo Dios a imagen de cómo nosotros concebimos las ideas en nuestra mente. No voy a entrar en detalles, pero el tema es que ese misterio que aún así todavía no podemos comprender, se muestra realmente razonable. La fe, y quiero hacer una broma contando una cosa que me sucedió, que siempre recuerdo cuando explico el tema de la fe, hace muchos años, y que puede ser que alguno de ustedes también haya caído o esté en ese mismo error. Le pregunto a una amiga, muy amiga mía, a la que conozco desde el grupo juvenil y que hasta hoy seguimos trabajando juntos, hace casi más de 20 años, le dije, a ver, fulana, contame. Le golpeé la mesa esperando que me responda bien, porque se formó conmigo muchas veces, pero por lo visto se dormía en esa hora, en esa clase. A ver, fulanita, contame, fulana, ¿qué épico es la fe? Le dije. Y me dice, padre, me dice, ya era sacerdote en ese momento, la fe es algo que sentimos por alguien superior. Entonces, pues la fe es algo que sentimos por alguien superior, me dijo la pobre. Y yo le golpeé la mesa y le dije, hereje, ¿qué va a ser algo que sentimos por alguien superior? Nada que ver. En primer lugar, esa es una herejía condenada por el Papa Pío X en su carta Pascendi Domini Gregi, conocida comúnmente como la Pascendi. 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 Que es un texto que tienen que leerlo, ¿eh? Y sobre todo las cuestiones de la fe, pero por lo menos de una leída, aunque no lo entiendan ahora, puede que lo vayan entendiendo, porque esa carta condena muchos errores que hoy se tienen por muy católicos y que en realidad son heréticos. Bueno, entonces ella dijo que es algo que sentimos por alguien superior. Bueno, golpeó la mesa y le dije, son hereje, y me reí. Y le expliqué, no, la fe es el asentimiento que nosotros damos a la verdad revelada, a una verdad, a una verdad. Eso es la fe humana, ¿sí? Si alguien me dice, cruza este puente, es seguro, yo sé que es seguro porque yo construí y sé cómo construir. Ok, yo no me voy a hacer un examen de laboratorio en el puente o un examen de ingeniería, unas pruebas de ingeniería para saber si el puente realmente funciona. Le creo, ¿entienden? Porque él entiende. Le creo porque él entiende. Y fíjense, ustedes, por ejemplo, sus madres, tu madre te dijo toda la vida que es tu madre. ¿Te fuiste a hacer un test de ADN para saber si era tu madre? No. ¿Pudiste reproducir, según el método científico, o sea, reproducir tu nacimiento para saber si naciste de tu madre? No. Entonces, ¿qué pasa? Y estos ejemplos van a ser importantes después para ver cómo nosotros entendemos las cosas en la religión.
¿Por qué nosotros creemos que una cosa es cierta? Entonces, yo creo que mi madre es mi madre porque ella siempre me lo dijo que es mi madre. Y entonces, además, tengo pruebas de que desde que tengo uso de razón estoy con ella y normalmente no me engaña, normalmente no me miente y normalmente no está loca. O sea, no puede engañarse, ni puede engañarme, ni puede engañarse, o por lo menos con poca probabilidad. Ok, entonces yo le creo a ella. Si mi madre me dice, mira, las cosas, tal cosa está en tal lugar, yo le creo. No pienso que me va a engañar. Bueno, entonces, eso es fe humana. Respecto de Dios, ¿cómo funciona? Yo creo que lo que Dios me ha dicho es verdadero porque Él no puede ni engañarse, o sea, no puede equivocarse, y no puede engañarme. Entonces yo creo que es verdadero porque Él lo dice, ¿sí? Entonces, aquí hay un elemento nuevo en el tema, y eso es la fe religiosa. La fe religiosa es el asentimiento del entendimiento, asentimiento voluntario y libre, o sea, yo quiero creer, ¿sí? Esto es distinto que el asentimiento que nosotros le damos, por ejemplo, a una verdad matemática evidente. ¿Mm? Si alguien te dice 2 más 2 es 4, vos no podés querer que no sea así, a no ser que estés flipado. ¿Entendés? Si estás flipado, puede ser que me discutas de que 2 más 2 no son 4, pero 2 más 2 son 4. Entonces, yo no tengo que hacer un esfuerzo de voluntad para poder creer que eso es así. Simplemente lo creo, punto, se acabó. Bueno, entonces, pero las verdades es que no son evidentes. Yo tengo que hacer un esfuerzo, o sea, un esfuerzo no, un acto de la voluntad. Bueno, en el caso de la fe, es un acto de la voluntad. Yo me muevo y digo, yo quiero creer esto. ¿Fundado en qué? Fundado en la autoridad divina, porque Él no puede ni engañarse ni engañarme. Por eso yo creo, porque Él sabe lo que dice y además es bueno, entonces yo creo en Él. Pero como Dios no nos habla directamente, Él nos habla a través de intermediarios, ¿eh? Y entonces nos habla a través de profetas o de santos. Profetas o santos, ¿cierto? Nos habla a través de ellos. Y a través de ellos nosotros tenemos las profecías y milagros que anuncian a Jesucristo. Y luego Jesucristo, que es el profeta y el santo por, así, por definición, él otra vez deja eso a sus apóstoles y a través de sus apóstoles o la iglesia nos llega a nosotros. Entonces, fíjense la cadena. ¿Eh? Dios habla a través de profetas y santos, anuncia la plenitud de los tiempos, la redención, luego a través de Jesucristo, su Hijo encarnado, y luego a través de la iglesia. Siempre usa intermediarios para poder llegar a nosotros. Bueno, entonces, la fe va a aparecer con eso que nosotros hacemos con nuestra madre. Mamá, vos sos mi mamá. Por supuesto que sí. Claro que sí. ¿Y cómo me podés probar científicamente que sos mi mamá? No te puedo probar científicamente porque la prueba científica consiste en que yo introduzca, repita o, ¿cuál es el término que usan? Repita, no recuerdo el término exacto, que repita el método científico, que reproduzca el experimento en un laboratorio en otro lugar. Reproducibilidad se llama. Sí, un experimento, un artículo científico es tanto mejor cuanto el método es reproducible en otro lugar. ¿Sí? Entonces, ¿alguien me puede decir, por favor, cómo puede reproducir su nacimiento para poder comprobar que su madre es su madre? ¿No? No podemos, porque ese es un hecho histórico, es un hecho histórico que no puede volver para atrás. Yo puedo conocer ese hecho por vías indirectas, testigos, ADN, rasgos faciales, pruebas de sangre, etcétera, etcétera. Todas esas cosas son cosas indirectas para conocer que mi madre es mi madre. ¿Cómo yo puedo saber entonces si realmente lo de Dios fue así? Y más simple, lo que yo hago es usar pruebas indirectas o pruebas históricas, ¿sí? Para poder llegar hasta el hecho. Y ¿es confiable o no es confiable? Y bueno, va a ser confiable en la medida en que aquel que está comunicando esto me da pruebas de credibilidad. ¿Cuáles son las pruebas de credibilidad? Las dos pruebas de credibilidad de cosas que vienen de Dios
son la profecía y el milagro. Puede haber una prueba histórica, cierto, puede haber una prueba histórica. Iglesias antiguas, monedas, decretos, documentos, etcétera. Son todas muy importantes. Pero que esto viene de Dios, solamente hay dos señales que vienen de Dios. El milagro y la profecía. Milagro, profecía. ¿Sí? O sea, solo Dios puede conocer el futuro contingente, porque como somos seres libres, nadie sabe lo que va a pasar, ni siquiera los ángeles. Entonces, lo que va a suceder es que solo Dios puede conocer el futuro contingente porque por su simplicidad y su infinitud, solo Él tiene toda la historia de un solo golpe de vista. No voy a entrar en más detalles. Es un atributo de la esencia divina, es un atributo de Dios. Dios es así. Si no, no sería Dios. Pero los hombres no podemos conocer ese futuro contingente, el futuro que puede pasar o no puede pasar. Dios puede. Entonces, las profecías muestran que Dios está en favor de algo. No existe religión con más profecías que la religión cristiana. Y el milagro también. ¿Pero qué es el milagro? El milagro es un hecho sensible, extraordinario, que supera, nos contradice, supera las fuerzas de la naturaleza. Interesante. Entonces, este tema es justamente el tema de debate con el científico, ¿no? Con el cientificista sobre todo, ¿eh? Porque el cientificista, hagamos una definición aquí, que es el contrincante del creyente en este caso, el cientificista te va a decir, solo existe aquello que nosotros podemos comprobar por el método científico. ¿Eh? Esa es la cuestión. Y con eso ya el creyente queda temblando así. Y entonces empieza a argumentar y sacar pruebas científicas de que esto y que pitos y flautas. No, espera un ratito. Ese es el punto. El cientificista, el científico cientificista, porque está el científico no cientificista, el científico cientificista tiene un pequeño problema, un pequeño gran problema, que es lo que yo dije al principio en este texto de este muchacho. El científico no conoce toda la realidad. Nadie, aunque yo sepa todas las leyes, aunque yo conozca hoy y pueda explicar con ecuaciones matemáticas las 4 fuerzas conocidas de la materia, ¿sí? Yo no sé, yo no sé. Eh, a ver, aquí me sale una. Ya está. Yo no sé si esas son las únicas 4 fuerzas que rigen la naturaleza. De hecho, esas 4 fuerzas se van a la cochinchina en un agujero negro, por ejemplo. O a nivel de partículas. ¿Comprenden? O sea, hay un montón de cosas que el científico no conoce y que las leyes de la ciencia no puede alcanzar. No puede alcanzar. Te van a hablar del bosón de Higgs, que las partículas, que no sé qué pitos, pero son cosas tan pequeñas, uno no sabe cuáles son las relaciones entre todas ellas. Fíjense ustedes, hasta ahora los científicos, sobre todo dentro de la física cuántica, no entienden por qué dos partículas a, que pueden estar a distancias a distancias elevadísimas, ponele 200 años luz. 200 años luz significa que entre estas dos partículas, la velocidad de la luz es la mayor velocidad que existe, no existe una velocidad mayor que la de la luz, 300.000 kilómetros por segundo. Si un rayo de luz sale de esta partícula para llegar a esta otra, le llevaría 200 años a la velocidad de la luz, que son 300.000 kilómetros por segundo, para poder alcanzar. 200 años, imagínense ustedes. La luz que sale del Sol demora 8 minutos en llegar a la Tierra. Eso significa que si el Sol desaparece en este momento, nosotros no nos vamos a enterar sino dentro de 8 minutos. ¿Entienden? ¡Plup! Desaparece el Sol y 8 minutos nosotros vamos a estar aquí todavía. Oh, tranquilo, tranquilo. De repente se apaga el Sol. Pero hace 8 minutos que se apagó el Sol. Así de grande es el universo. ¿Y qué pasa? En la física cuántica, resulta ser que estas dos partículas a 200 años luz de distancia pueden comunicarse instantáneamente, como si fuese que hubiese una especie de cable que conecta las dos partículas y que viaja, cuyos datos viajan a una velocidad de mucho más, 200 veces, no, miles de veces, cientos de miles de veces más alto que la luz.
¿Cómo puede ser que semejante cosa suceda? Bueno, y aquí entra una cuestión interesante. El tema es que la realidad es un todo, no son partes conectadas como pegoteadas unas sobre otras. Digamos que la realidad es como una especie de red. Una especie de red donde yo muevo aquí un nudo y el resto de los nudos se mueven. Muevo aquí otro nudo y se me mueven otros nudos más. ¿Sí? Solo que yo, ¿qué pasa? Con los métodos científicos yo puedo conocer una parte de esa red, una línea de nudos. No, no puedo conocer los otros porque no me alcanza. La vista de los ojos no me alcanza. Pero ¿qué pasa? Gracias a estos nudos yo puedo más o menos comenzar a ver hasta dónde va. Porque, claro, de la posición de estos nudos yo puedo saber la posición de los otros hasta cierta distancia. Pero los nudos que están del otro lado yo no puedo ver. ¿Sí? No puedo ver yo eso. Esa red es la realidad. Esa es la creación. Dios está por sobre ella. El científico conoce una parte, ¿sí? de los nudos. Eh, Conoce una parte de la realidad, no conoce toda. Quiero hacer un dibujo y les voy a ver un poquito. Es un esquema que siempre hago para explicar este tema. La idea es la idea de la red, ¿sí? La cuestión fundamental aquí es esta. La realidad supera nuestra capacidad de comprensión. Eso cualquier científico va a saber. Además, la ciencia no es, aunque a veces se presenta como dogmática, en realidad la ciencia no es dogmática, la ciencia puede cambiar, porque la ciencia siempre va a decir que sus datos pueden ser superados. Y es cierto, es así. La fe, en cambio, no, porque Dios, en cuanto que Él revela, no puede engañarse ni engañarnos. Bueno, entonces, piensen en esto. La realidad es como esto. Esto es una red, ¿cierto? Y entonces el científico solamente puede, a veces conoce, voy a usar aquí un marcador. Las leyes de la ciencia solamente conocen una parte, ¿ven? Lo que está pintado en amarillo. Conoce solamente una parte, ¿sí? Entre esos puntos, ponerle aquí la física cuántica, la mecánica clásica, la física relativista, todo esto tiene que tener coincidencia, tiene que coincidir una cosa con la otra, no puede no coincidir, ¿cierto? Y supongamos que, y el resto de las verdades, ¿dónde están el resto de las verdades? Bueno, el resto de las retículas, por ejemplo, podemos decir que esta siguiente línea de puntos son las verdades de la fe, ¿sí? Las verdades de la fe. Entonces, las verdades de la ciencia son estos puntos y estas son las verdades de la fe. Y estas son las cosas que desconocemos completamente, que son un montón de cosas, que pueden tener verdades tanto respecto de Dios, por supuesto, ya les dije, si Dios no fuera infinito y en buena medida inconocible, no sería Dios, sería una criatura súper grande, pero no sería Dios. Dios tiene que superar completamente todas nuestras posibilidades. Pero también en el mundo, eh, digamos así, en el mismo mundo creado, pueden haber cosas del mundo creado que los científicos no conozcan, ¿sí? Entonces, estas cosas del mundo creado tienen relación con estos, pero superan porque a veces el método no alcanza. Mi telescopio alcanza hasta cierta distancia, mis aparatos de medición de radiometría alcanzan hasta cierta distancia, etcétera, etcétera. Las cosas tienen límites. Las cosas tienen límites. La mente humana tiene límite para las ciencias filosóficas puramente especulativas y el instrumento científico tiene límites. ¿Quién no tiene límites? La ciencia de Dios. Y la teología tiene límites y la teología tiene los límites que le da la inteligencia humana, porque la teología lo que hace es, a partir de los datos que nos da Dios, deduce, ¿entienden? Concluye a partir de esos datos. Por ejemplo, Dios promete eh, darle el perdón a todos los que se arrepienten. Eso es un dato de revelación. No podríamos nosotros saber si es que Dios no nos revelara. Dios tiene que decirlo para que sepamos que es así. Es una afirmación sobre algo que hace Dios. Y después decimos, bueno,
Si Dios castiga al que se porta mal y premia al que se porta bien, significa que somos libres. ¿Ven? O sea, no puede Dios castigar si es que no fuéramos libres. Eso es un dato de la razón. Así tenemos un dato de la revelación. Yo voy a premiar al que se porta bien. Tenemos un dato de la razón. Bueno, si es que premia al que se porta bien, entonces es porque el hombre es libre de portarse bien o no. Conclusión, el hombre tiene uso de libertad para portarse bien o para portarse mal. Conclusión teológica. ¿Se dan cuenta? Yo estoy usando algo que Dios me revela de cosas que yo no puedo alcanzar. Me estoy usando un método filosófico, o sea, datos de la razón, y concluyo con un dato de la teología. Así funciona la ciencia, ¿entienden? La ciencia empírica también funciona en cierto modo así. ¿Saben dónde está el problema de los científicos? Cuando los científicos quieren hacer filosofía. Ese es el punto. Entonces, allí es donde los tipos capotan. Y utilizan entonces ellos filosofías que no funcionaron. Utilizan el cartesianismo, utilizan el empirismo, utilizan filosofías falsas que no explican la realidad. No explican la realidad, que no entienden la realidad. Ese es el punto central. Eso es lo que yo intentaba explicarle a Montañía, que para Descartes existía el mundo de la mente y el mundo de las cosas que están afuera. Pienso, entonces existo. Pienso, luego existo, nos enseñan en el colegio. Y los profesores nunca entienden que pienso, luego existo no es orden, sino en realidad es una partícula de causa. Pienso, entonces existo. Si yo pienso, entonces existo. No, yo existo porque existo. Punto. No es que porque yo pienso, entonces había sido existo. No, no, no. Yo existo antes de pensar. Antes de que yo pueda pensar, yo existía. No es porque pienso, me doy cuenta que existo. Entonces, eso, si yo separo el pensamiento de la realidad, yo ya no entiendo lo que pasa con la realidad, que es lo que le pasa a la mayoría. Yo no sé qué pasa con la realidad. No sé cómo funciona la realidad. No sé cómo funcionan las cosas. Pienso que las cosas son solamente unión de partes. El científico mide algo y piensa que con medir, ¿eh? conoce la cosa. Y piensa que cuando agarra un sapo y lo diseca, o sea, ¿sabes lo que es disecar? Separa un sapo en partes. Entonces está entendiendo lo que es un sapo, pero eso no es un sapo. Un sapo disecado no es un sapo. Un sapo disecado es un cadáver o partes del cadáver de un sapo, pero no es un sapo. Un sapo solo es un sapo si está vivo. ¿Entienden? Un sapo solo es un sapo si está vivo. Una mesa no es una unión así arbitraria de partes. Hay algo en la mesa que hace que sea mesa. Hay algo en la silla que hace que sea silla. Hay algo en el árbol que hace que sea árbol. Hay algo en el gato que hace que sea gato. ¿Por qué si le pasan un camión con un camión encima a mi gato y yo agarro y junto todas sus partes, no vuelve otra vez a vivir el gato? Entonces, las cosas no son como estos jueguitos de Lego, Rasting. ¿Se acuerdan de los jueguitos? Uno junta todas las cosas, entonces ya tiene el tema. No, la cosa no vive por eso. Hay algo en esta cosa que hace que ella sea esto y que no basta con que yo una pedazos para que sea algo. Eso solamente me permite si yo veo la realidad como un todo, como una malla, ¿sí? Donde los nodos tienen conexiones unas cosas con las otras, ¿sí? Y donde si yo comprendo bien una parte de esta malla, entonces yo voy a poder comprender todo lo demás. Así que entonces, hagamos una recopilación de todo este conjunto de líos que les dije, espero que no se hayan cansado. ¿Cuánto me lleva ya? No sé cuánto estoy hablando aquí. Tiempo ilimitado. 40 minutos. Qué gente valiente, che. No Bueno, te vas a preocupar, creo que todos están muy interesados. bien, todos están prendidos, están todos simulando que entienden. Muy bien. Entonces, no es a mí me costó muchos años entender este tema, mucho tiempo, y no había maestros en Paraguay para enseñar este tema, tuve que buscar en otro lugar. Así que yo soy tan alumno como ustedes seguramente en estos temas. Entonces, una viejita
sentada en el fondo de la iglesia y rezando, ella, digamos así, ya tiene el resultado de la ecuación. O sea, ¿cuál es la diferencia entre el científico y el creyente? Bueno, es así. El científico está queriendo resolver la ecuación, ¿entienden? Entonces tienen las ecuaciones aquí, no funciona, vamos a cambiar los números, las variables. Entonces, un científico es como una persona, un tipo que empezó a escribir la ecuación en pizarrón, no que no esté mal eso, está muy bien, pero él no sabe cuál es el resultado final y puede equivocarse en su resultado, pero hay un solo resultado final, ¿sí? Un solo resultado final. Y él está tratando de llegar a ese resultado. El tema es que él va a tener que crear una ecuación de 5 kilómetros de largo cuando apenas tiene una ecuación de 2 metros de largo ahora. O sea, le falta todo aquello para llegar. Una vida entera no le va a bastar, ni varias vidas enteras, ni las de toda la humanidad para llegar a eso, de 2 metros a 5 kilómetros. Los científicos suelen decir, un día vamos a llegar. No, eso es fe, les digo así. Entonces se vuelven locos, entran en cortocircuito. Vos tenés fe de que un día va a llegar, porque puede que no lleguen. En cambio, la viejita es como la persona que tiene el resultado de la ecuación aquí. Ah, el resultado es 10. ¿Cómo sabes? No sé, aquí está, pero es la respuesta correcta. Y la respuesta correcta es un Dios creador y una realidad contingente creada por un ser necesario que es Dios. Entonces, no es que el científico, digamos así, los datos del científico, mientras que esos datos sean ciertos, sean falsos y malos. Él tiene que ubicarse que él solamente conoce una parte de la realidad, no toda la realidad. Y la viejita, por su parte, sabe el resultado de la ecuación, pero él ya no sabe cómo se puede llegar hasta allí. ¿Entienden? El creyente es más o menos como eso. Él sabe el resultado de la ecuación porque Dios le dijo directamente, a ver, vos muchachos buenos, ustedes chicos de la pastoral juvenil, de la pastoral de juventud de Asunción, bueno, les voy a facilitar el tema. Yo soy Dios y todo ha sido hecho por mí. Amén. Chao, se fue. ¿Verdad? Entonces vos decís, ok, bueno, sí, ya que él no me puede mentir ni puede equivocarse, yo le creo, ¿sí? Yo le creo por eso, porque él no me puede mentir y no puede equivocarse. ¿Sí? Entonces el científico te va a venir a decir, ¿y cómo es eso así? Y no sé, Dios que es bueno, yo le creo a él, o sea, yo le creo a Jesús que es el Hijo de Dios, yo le creo a él, le creo a él, por eso yo sé que es así. No me preguntes por qué es así. O sea, ¿por qué? Si Dios es uno y trino, ¿por qué Dios es uno y trino? No, Dios es el que me revela. No, no es que yo creo la realidad a partir de eso, ¿sí? El científico que es bueno por su parte entiende que eso que vos decís puede ser así realmente, porque así Dios pudo haber revelado, pero y entiende que su trabajo, su papel, su rol en la ciencia es ir entendiendo pasito a pasito, partes de esa retícula de la realidad. ¿Sí? Acá tenés el puntito, es una parte de la realidad. Después otro científico u otra ciencia durante mucho tiempo descubre otra partecita de la realidad. Esto es un esquema nada más que yo les digo. Piensen que la red de la realidad en realidad es una red que puede tener millones de nodos. No infinitos, solo Dios infinito. Millones de nodos. Nunca podremos conocer completamente cómo funciona todo. Nunca. La idea de la teoría del todo es un buen deseo, pero imposible. ¿Mm? Es simplemente imposible alcanzar eso. A medida que ellos más avanzan, más se dan cuenta de que la cosa realmente es inconmensurable. Y cuando digan finalmente, ok, tenemos la teoría del todo, pero no sabemos hasta dónde llega el universo, ni qué existe en el resto del universo. ¿Entienden? Entonces, la ciencia es una cosa muy buena. Gracias a la ciencia, a la tecnología en realidad, que es la aplicación de la ciencia, nosotros podemos conversar así sin movernos apenas de nuestra casa. ¿Sí? No, no estoy diciendo que sea una cosa mala per se, digamos así. Pero hay que reconocer, la ciencia es recortes de la realidad. No es la realidad. Recortes de la realidad, no la realidad. ¿Sí? Vos le decía a un científico esto, la ciencia es un recorte de la realidad. Entra en corto el pobre. Porque, claro, el cientificista, muchos profesores de universidad, rectores, dicen,
que la ciencia va a responder a los desafíos de no sé qué pitos, ¿verdad? Sí, la ciencia puede responder a los desafíos del COVID-19. ¿Te entienden? Puede ser. La ciencia puede responder. La tecnología en realidad es la tecnología médica más que la ciencia. Va a responder a los desafíos del COVID-19. Pero la realidad no es solo la enfermedad producida por el COVID-19. El hombre no es solo el cuerpo, ni solamente el aspecto material de la sociedad. El hombre también, o sea, el hombre requiere de elementos que no son mensurables, como la cultura, la civilización, el alma, hacen parte de la realidad. Todas esas cosas hacen parte de la realidad. Finalmente termino. Para que entendamos bien cómo es la realidad, digamos que tenemos que retrotraernos un poquito al esquema medieval cosmológico. Bueno, ¿se acuerdan que en la escuela les dijeron, sí, en la Edad Media, pobrecitos, los medievales eran todos unos medio burros, ¿verdad? Entonces ellos creían que la Tierra estaba en el centro del universo y las estrellas estaban allá, pobre gente. Hasta que vino la modernidad fantástica, maravillosa, y nos hizo entender que estuvieron siempre equivocados, ¿eh? Bueno, así les dijeron a todos. Y nosotros, sí, ay, qué bueno, qué maravilla, la modernidad, hombre, aquí está y la prueba de todo es que la modernidad funciona, ¿verdad? Entonces, ese fue el argumento de Montaigne en el debate. Y se dio cuenta que metió la pata y que no podía, el utilitarismo no podría ser simplemente el argumento, porque si fuese simplemente por utilidad, la vida del hombre solo vale mientras es útil. Matemos a todos los ancianos, ¿verdad? Pero el hombre medieval, mucho más allá de que la Tierra está en el centro del universo o no, se da cuenta de que el único lugar donde sabemos que hay conciencia es en la Tierra. Para nosotros, como hombres, para nuestra experiencia ordinaria, que no es mala por eso, sino la experiencia ordinaria, sobre ella se construye todo lo demás. Para nosotros, la Tierra es el centro. No porque sea el lugar más importante, sino porque es el lugar más bajo de las esferas concéntricas hasta llegar a la esfera de la eternidad propiamente. En la Tierra, que está en el centro, es el lugar donde las cosas más se generan y corrompen. Y luego tenés la esfera de la Luna, la esfera de Mercurio, la esfera de Marte, la esfera del Sol, la esfera de Júpiter, Saturno, de las estrellas fijas, y luego finalmente el cielo. Y que el hombre solamente puede entender la realidad si entiende que justamente estas esferas concéntricas, como en una cebolla, ¿no? Donde lo más central es lo más mutable, lo más externo es lo más permanente. Lo temporal está en el medio, lo eterno está afuera. Y la realidad no consiste sino que en nosotros que somos temporales, inmutables, que somos corruptibles, que somos pasajeros, existimos porque estamos existiendo en la eternidad. Allá en los confines del universo, la luz, imagínense ustedes el último fotón de luz, el primer fotón de luz que salió después del Big Bang, dicen que, ¿verdad? Pero suponiendo que esa teoría sea cierta, piensen ustedes, el primer fotón, el primer granito de luz, no es exactamente un granito, pero digamos así, el primer fotón de luz que se disparó en aquel primer segundo del universo. Ese fotón de luz está todavía viajando al día de hoy, 200.000 kilómetros por segundo, al cabo de millones de años. Díganme ustedes, ¿qué hay en el milímetro siguiente al fotón de luz? La nada. Y esa nada está en el infinito de Dios. Dice San Pablo, en Dios vivimos, nos movemos y existimos. Si nosotros podemos existir tan mutables, tan pasajeros, tan corruptibles, hoy existimos y mañana ya no, es simplemente, o sea, nuestra realidad material. Los animales, lamento decirle que los perros no van al cielo, pero los animales, qué sé yo, existen hoy, mañana no existen, las plantas también. Todo pasa un año tras otro. Sin embargo, hay algo que queda. No solamente nuestra realidad espiritual, nuestra alma, sino además
toda nuestra historia tiene solamente sentido porque en Dios vivimos, nos movemos y existimos. No es que nosotros seamos parte de Dios, eso también es herético. Somos una cosa totalmente distinta a Dios, pero en la eternidad estamos nosotros. Digamos que la realidad es como una esponja, la cual es atravesada por el agua, ¿sí? Sin perder su estructura. La realidad material es como una esponja y a través de ella atraviesa la realidad espiritual con los ángeles, con Dios, ¿sí? Nosotros no podemos ver esas cosas, sin embargo, tampoco la podemos sentir, ¿eh? Como dice la música esta protestante que suelen cantar en la comunión, no te puedo ver, sin embargo te puedo sentir, imagínense. No te puedo sentir, no puedo sentir a Dios, puedo sentir el aire, puedo sentir las cosas materiales, a Dios no lo puedo sentir, a Dios solamente le puedo creer, escuchar a través de sus santos y místicos y puedo creerle a Él que ha hablado y ha actuado realmente en la historia, en la vida de los hombres. Y bueno, ese es